Vamos a ir al capítulo 15 del libro de Mateo. Y este es el mensaje que Jesús nos enseña hoy. Hoy Jesús nos enseña acerca de algo que espero yo anule todas nuestras condiciones religiosas. Y no porque tengamos que dejar de practicar la religión, sino que anule todas nuestras condiciones religiosas que nos apartan de las condiciones de verdad frente a Dios. El título en el capítulo 15, verso 1, y solo un título puesto, dice: lo que contamina al hombre. Te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra sea puesta en el corazón de cada uno de nosotros y pueda producir transformación y pueda llevar fruto a 100%, en el nombre de Jesús. Señor, ya no quiero simplemente compartir una palabra, expresar y llenar un tiempo, un domingo a la mañana en una reunión. Señor, anhelo y el anhelo ardiente de mi corazón es que cada uno de los que tú me diste sean transformados y sean llevados, Señor, de gloria en gloria, de gozo en gozo, de victoria en victoria, y poseer todo aquello que tú nos has dado a cada uno de los hijos, aquellos que tú has escogido. Presento esto delante de ti, Espíritu Santo. Presento esto delante de ti, Dios. Pero por sobre todas las cosas presento esto delante del infierno para que sepa que lo que estamos haciendo aquí no es religión, sino es proclamación de las verdades de Dios. Aleluya. Vamos a la lectura del capítulo 15, del verso 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Perdón, no escucho. Amén. Me puedo proseguir. Voy de vuelta. Capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y voy a hacer un parate aquí, para luego terminar de leer y expresar lo que Jesús nos enseña. Aquí había una tradición y los que estaban hablando con Jesús, podríamos decirlo, era la religión oficial. Eran los sacerdotes de aquel momento. A veces cuando leemos escribas y fariseos, de tanto leer la Biblia y haber escuchado y acerca de estas personas o estos personajes, pensamos que eran personas malas. Por el contrario, se suponía que eran gente piadosa. Si tuviéramos que decirle en el día de hoy qué lo que eran los pastores, los apóstoles, los profetas, eran los siervos de Dios de aquel momento. Conocían bien la palabra y llevaban adelante la obra en el templo y en las ciudades. No eran personas desconocedoras de Dios o de lo que Dios decía. Pero ¿sabe qué es lo que he encontrado
al pasar el tiempo, este espíritu de fariseos y de escribas, y solo le llamo a espíritu por ponerle una tipificación. No estoy diciendo que existe el espíritu del fariseo. Este espíritu que movía a estos hombres no ha desaparecido porque es un espíritu satánico. Es un espíritu de la carne. Y sigue obrando hoy en nuestros días porque lo más fácil para nuestra carne es llevar adelante tradiciones que llevar adelante obediencia. ¿Sabe que lo más difícil para el hombre es someterse al reino de Dios? Y digo hombre y digo mujer. Y hablo de mí, no estoy hablando de ustedes, hablo de nosotros, los seres humanos. Y ahí es donde comenzamos a errar. Y allí es donde debe comenzar a funcionar la doctrina de Jesús. No el mandamiento y el pensamiento de hombres. Y este pueblo, para hacerse más elocuente, para hacer más, digamos, apariencia de bondad y de correcto, habían establecido tradiciones. En su momento muchas de esas tradiciones eran necesarias. Por ejemplo, el lavarse las manos fue una tradición que establecieron los ancianos, porque el pueblo de Israel, le comento esto para que no seamos ignorantes en juzgar. Porque el pueblo de Israel, si usted recuerda aquella película de Moisés, esa novela que transcurrió cuando salieron de Egipto y caminaron 40 años por el desierto, había muchas pestes, muchas cosas de enfermedades que no podían controlar. Caminaban en un lugar sin ciudad. Entonces establecieron normas que eran necesarias en ese momento. Imagínense, estaban a la nada misma y se sentaban a comer y venían con las manos sucias porque realmente estaban en lugares donde no estaban cómodos. Era necesario establecer una regla porque si no se enfermaban. Era necesario como hoy sería la pandemia. Es como si hoy estableciéramos en la iglesia que es obligatorio lavarse las manos y ponerse alcohol en la iglesia. Hoy es necesario para que no nos enfermemos. Pero no es esta la esencia. Entonces nos es más fácil después establecer como protocolos y cosas que cumplimos por nuestras propias decisiones que verdaderamente hacer la voluntad de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Espero que sea cierto. Entonces establecieron un montón de reglas. Mire, yo he crecido en varias iglesias, he permanecido, algunas de ellas con algunos años de tradición y de trayectoria, diría más que de tradición. Y se establecen reglas. Quizás esas reglas al principio son muy necesarias, porque si no la cosa no funciona. Si no establecemos reglas para que nos sentemos de una forma y de otra, imagínese hoy en tiempo de pandemia, por ejemplo, no funcionaría, andaríamos mal. Pero, por ejemplo, horario de llegada, horario de salida, tiempo de duración de las prédicas. Recuerdo haber estado en una iglesia donde el tiempo máximo de la prédica eran 20 minutos. Y el tiempo máximo de alabanza eran 4 alabanzas y 3 adoraciones y era un protocolo. Y no vaya a salirse de allí. Y ni hablar de otras cosas que no las voy a tocar, no es el momento. Pero Jesús vino a traer una doctrina. Oh, Dios. El 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús vino a traer algo que va mucho más allá que eso. Jesús viene a decirle, obedezcan los mandamientos, pero no los mandamientos como ley, sino los mandamientos en la gracia, en hacer lo que el reino pone en tu cabeza. Si la palabra de Dios dice que honres a tu padre y a tu madre, que ames al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, no le pongas algo encima de eso. No le pongas mandamientos tuyos, pensamientos de hombre, doctrinas que formamos. A mí me parece que no tengo que honrar a mi papá y mi mamá. Digo por decir eso, que es lo que Jesús tomó como referencia. A mí me parece que todo bien de obedecerle a Dios, pero hay cosas que no están bien. ¿Sabe las veces que he escuchado eso? ¿Sabe las veces que he escuchado decir eso?
Dios nos libre de esto, porque esto es el espíritu del fariseo, es el espíritu del escriba, es el espíritu que gobernaba a los hombres que debían ser los que enseñaran correctamente. Y hoy este espíritu se metió en la iglesia. Hoy nos es más fácil hacer lo que a mí me parece y tener apariencia. ¿Sabe? Cuando comencé esta palabra, sin querer, y digo, no voy a ser místico, pero comencé abriendo la Biblia así, esta mañana. Dije, Señor, yo ya sabía que tenía que hablar de esto. Dios ya me lo había hablado. Y así, verdaderamente sin querer, abrí la Biblia y siempre que abro la Biblia, no sé, quizás sea una costumbre religiosa, pero leo aunque sea 2 o 3 párrafos de lo que abrí. Digo, no sea cosa que Dios me esté hablando y pase de largo. Después sigo con lo que estoy buscando. Y la abrí en el libro de Isaías. Y cuando hablo en el libro de Isaías, ¿sí? De pronto veo el título, dice ceguera e hipocresía de Israel. Y dije, bueno, esto debe ser interesante. ¿Y sabe qué encontré en el verso 13 del capítulo 29? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Pero cuando leí eso, yo no lo tenía relacionado con este texto en el libro de Mateo, donde Jesús está enseñando. Cuando lo volví a leer dije, Señor, ¿esto nos estás diciendo? Hemos aprendido a ser cristianos. Como hemos aprendido a ser buenos ciudadanos, a conducir. Usted aprende a conducir, le dan el librito de las leyes de tránsito, usted aprende las leyes de tránsito y usted conduce un auto. Y sabe que se frena en un semáforo en rojo, y sabe que se avanza en verde, y sabe que se libera la senda peatonal cuando hay personas cruzando, y qué sé yo. Montones de normas. Que cuando una flecha va para allá, usted no va para aquel lado, sino que indica la circulación y cosas, normas. Aprendemos. Usted va al colegio y aprende que 2 más 2 es 4. Y se lo demuestran y usted lo aprende y ya suficiente. No vuelve de vuelta a aprender, lo hace así. Usted va al almacén cuando ya tiene una cierta edad y si el almacenero le da 3 y le dice que son 4, dice, no, mira, 2 más 1 es 3, no son 4. Usted ya lo sabe. Pero honrar a Dios es otra cosa. Amar a Dios es otra cosa. Amar a Dios no es una actitud de labios. Mire, yo no le estoy retando porque me estoy hablando a mí mismo. Amar a Dios no es lo que yo pienso de cómo debe de ser, sino es hacer lo que Dios dice de cómo debe de ser. ¿Sabe? A mí se me hace difícil. Nadie se asuste si esto le resulta difícil. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque es del reino de los cielos, es espiritual la cosa. No es natural, no se piensa. Yo voy a contar solo por mí, pero creo que si cada uno reflexiona, va a ver que en mayor o menor medida le ha acontecido de esta manera. Cuando yo conocí al Señor, el Señor hizo algunos milagros en mi vida. En lo que a mí atañaba mi vida, la sanidad en Antonella cuando nació, con un pronóstico de muerte segura. La sanidad en mi matrimonio, que estaba con un pronóstico de muerte segura. ¿Y sabe cuál era la consecuencia de aquel primer tiempo? Lo más importante para mí era Dios. Lo más importante. Porque había encontrado en Dios la solución a todo. Era lo más importante servir a Dios. Y ojo, no estoy diciendo que servir a Dios sea aceptar o tomar como costumbres, sino servir a Dios es amarle por sobre todas las cosas y hacer todo lo que Dios te ponga enfrente por sobre todas las cosas. Este sábado con mi esposa me dice es el último día que vamos a tener para ir a hacer algunas cosas de distracción, de pasar un rato por el calor, por el verano que termina. Muy agradecidos de Dios. Y hace una semana que mi esposa dice, vamos a salir los dos solos. Sí, está bien, no hay problema.
Pero Dios se puso al medio. Dijo, hay una necesidad. El viernes a la tarde encontramos que había una necesidad bastante urgente. ¿Sabe qué hicimos? Primero protesté. Primero dije, no, pero si ya hemos dicho que íbamos a hacer todo otro, que no. Yo también soy igual que ustedes. Uno no quiere que lo muevan de su comodidad. ¿Quién quiere que lo muevan de su comodidad? ¿Quién quiere que le digan, no, ¿qué planeaste vos? Y yo el lunes voy a hacer tal cosa. Y si viene Dios y te dice, ahora vas a hacer esto otro. No, pero yo ya planeé. Yo ya tengo todo listo. Yo tengo todo preparado. Pero inmediatamente vino la palabra, vino el Espíritu Santo. Hay una respuesta que he aprendido. Usted no la tome porque es una falsedad ideológica del pastor. Le dije, yo no nací en Samaria, ¿vio el buen samaritano? Le dije, yo no nací en Samaria, así que no me vengan a mí con ese buen samaritano. Yo soy cordobés, los cordobeses no somos buenos, chao, punto. Yo no nací en Samaria, así que no me venga con cosas que tengo que hacer. Pero tomamos la decisión. Vamos a hacer lo que Dios nos manda. Y después vamos a ver qué es lo que queda y seguramente lo que queda va a ser bueno. Le doy una respuesta también a eso. Lo que quedó fue mejor. Porque Dios jamás te va a pedir algo para quitarte y dejarte sufriendo. Dios jamás te va a dejar de usar y te va a usar y te va a usar y vos después vas a quedar ahí, hecho una piltrafa. En el peor de los casos, decía Pablo, si tengo que entregar mi vida, ganancia es porque me voy al cielo con Él. En el peor de los casos. Esto es hacer la voluntad de Dios. Esto es hacer primero lo que Dios dice. Esto es establecer el reino de los cielos. Queridos, lo demás, en palabra más, palabra menos, es mentira. Porque no te van a guiar a ningún lado. Y mire lo que sigue diciendo el Señor. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sabe qué está diciendo? Puede que haya una prosperidad o una apariencia de que las cosas hacen que ande. Puede que armen una religión o un sistema religioso o un sistema de iglesia que ande, que funcione. Con un montón de mandamientos y cosas que nada tienen que ver con hacer la voluntad de Dios. Puede que pase esto, pero hay un final que espera a todos, los que no hacen la voluntad de Dios, y es el infierno, no hay otra cosa. Son desarraigados y echados al fuego. Y lo más grave de esto, que a mí personalmente es lo que más me duele. Sinceramente es lo que más me duele. Porque terminan siendo ciegos guiando a otros ciegos. Terminan guiando a las personas a que se caigan en un hoyo junto con ellos. Y lo que más me lamento es que la iglesia no levante la voz diciendo háganle caso a Jesús. Háganle caso a la doctrina de Jesús. Aunque no hayan nacido en Samaria, como digo yo, hagan como hizo el samaritano. Aunque no lo sientan, hágalo. Aunque no lo crea muchas veces, hágalo si Dios lo dice. Presencia de Dios. Respondiendo Pedro es uno de los que estaba con Jesús. Le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que le está diciendo Jesús es lo que la palabra dice. Guarda tu corazón porque de él mana la vida.
Lo que está diciendo, hacele caso a lo que dice el gobierno de Dios a tu corazón. Hacele caso a aquello que hiciste alguna vez como una obediencia a Dios, lo que los hermanos van a hacer hoy en el bautismo. Obedecerle a Dios por encima de todas las cosas, para que de allí mane vida. ¿Sabe qué pasa si no? Todo lo que acabo de leer. Recién mi esposa ministraba y conozco a mi esposa. ¿Y sabe cuál es la característica de un profeta? Tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y no es que sea mejor que los otros, no. Una cosa es el ministerio profético y otra cosa es la persona en lo natural. No es que sean dos cosas diferentes, pero no es lo mismo. No es mejor, me refiero. ¿Y sabe qué hay en el corazón de Dios? Hay tristeza. ¿Sabe por qué? Hay tristeza porque el pueblo no le honra con el corazón, le honra con costumbres. No todos, quizás solo yo, para ponerme en primer lugar. Pero este es un tiempo para que la doctrina de Jesús comience a ser una verdad. Comience a ser algo que realmente gobierne nuestras vidas. Donde Dios esté en primer lugar y en todo esté en primer lugar. Tendría un montón de detalles y ejemplos para darle en nuestro diario andar para graficar esto. Pero cada uno medite en su corazón. Haga un análisis de sus 24 horas del día o de sus 7 días de la semana. ¿Cuánto es el tiempo en el que Dios es prioridad? Si a veces ni siquiera podemos poner a Dios en primer lugar un día domingo. Porque no alcanzamos a llegar a la iglesia. Por H o por B. Porque me lo merezco, porque nunca salgo, porque nunca pude, porque tengo un cumpleaños. Sería solo un detalle, solo un detalle. Pero desparrame esto en los 7 días de la semana. Y no estoy diciendo que usted deje de hacer cosas, abandone trabajo, deje responsabilidades. Por favor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que realmente importa, es poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántas veces usted se ha parado frente, supongamos, en un empleo, en una fábrica, en un negocio donde usted está, en donde usted se desenvuelve y le ha dicho a aquel al que tiene que responderle, jefe, patrón, lo que fuere, no, yo no puedo porque ese día tengo que hacer tal cosa para Dios. O en ese horario no puedo. ¿Saben? Hace muchos años atrás entré a trabajar a una empresa, en los años 90. Una empresa que arreglaba mulitas, esas que cargan los camiones. Y en ese momento la empresa estaba como resurgiendo con un nuevo dueño y tenía muchísimo trabajo. Atendíamos los camiones, las mulitas de la empresa Coca-Cola. Y era el mes de diciembre, cuando empezaba la temporada. Entonces necesitaban mecánico imperiosamente. ¿Sabe? Primero discutimos, como se dice, arreglamos por el precio, o sea, por el pago del salario, o sea, lo que iba a ganar como mecánico, diciendo lo que yo sabía hacer, nos pusimos de acuerdo. Pero demoramos más en ponernos de acuerdo hasta que yo logré que solamente iba a trabajar un domingo al mes. Pero al último, Arranqué, no, ningún domingo. ¿Y por qué? Porque yo sirvo a Dios. Y logré que ese domingo fuera en el horario que yo no iba a la iglesia. Así que yo trabajaba hasta, por decirle un ejemplo, hasta las 5 de la tarde como máximo. Porque igualmente, aunque había entrado a las 6 de la mañana y salía a las 5 porque hacíamos turno de 12 horas, yo me iba a la iglesia. Pero no digo esto para engrandecerme a mí, porque hoy no lo hago en la misma ferocidad. Porque me he acostumbrado a otras cosas, hemos aprendido. Lo que diríamos normalmente, me he vuelto un canchero espiritual. ¿Verdad? Yo sé que oro a Dios y ya está. Pero cuando las papas quemaban, cuando mi hija estaba internada, cuando yo conocí a Dios, cuando mi otra hija estuvo también en borde de riesgo de vida, cuando mi esposa ha estado en alguna situación difícil, cuando mi vida ha sido difícil en salud, ¿qué es lo primero que hacemos?
No nos fijamos si tenemos que estar 2 horas hablando con el pastor para que nos ore. No nos fijamos si tenemos que ir a la iglesia 3 veces por semana para que allí nos alcance la bendición. No nos fijamos en nada de eso porque estamos buscando algo que necesitamos. Y Dios no nos echa en cara nada, nos espera siempre. Pero esa es la verdadera honra. ¿Y sabe qué sucede cuando usted aún interesadamente le honra a Dios? Dios le responde. Aún interesadamente. Porque estoy yendo a Dios solo porque estoy necesitando, mucho. Pero no tiene que ser así. No es lo que nos bendice. Entonces comenzamos no a comer con las manos sin lavarnos, a tener un corazón que no está siendo lleno de Dios. Y a contaminarnos como vulgarmente decimos. Entonces los pastores, para evitar esa contaminación, en otras épocas te ponían un montón de preceptos. En las épocas anteriores a mí inclusive eran más severos. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se contaminen? Le prohibimos la televisión, le prohibimos el fútbol, le prohibimos esto, le prohibimos esto, le prohibimos esto. De esa forma no se me van a contaminar y entonces vamos a tener un pueblo santo. No es la forma. Eran mandamientos de hombre, como no lavarse las manos, como lavarse los pies, como no sirve. No sirve. Se me visten bien. Yo asistí a una iglesia donde si usted no se vestía bien, no era prácticamente parte de la iglesia. Vestirse bien. Cuando yo me convertí, tuve que aprender a usar corbata. Porque si no usaba corbata no servía. Y era solo un ujier, hacía lo que Luquitas hace en la puerta allí. Pero si no usaba corbata y traje, estaba fuera. No es de Dios. Ahora, está mal vestirse con saco. Si a vos te gusta y honras a Dios, dale, vestite de saco, corbata. Si a vos sentís que esa es la... Pero no es el hábito lo que hace al monje, dice el dicho popular. No es que esté mal. Pero cuando vos te aferrás a eso como una forma de representarte delante de Dios, Dios dice, bueno, este ya sabe hacerlo solo, yo me alejo. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Deja de vivir lo correcto. Deja de tener un corazón puro. Te sentís con una cierta autoridad mentirosa. Comenzás a ser guiado ciegamente, sin rumbo, sin propósito. Queridos, ¿sabe cuál es la oración que tuve que empezar a hacer esta semana en curso y la semana anterior también por la iglesia? Una oración que no digo creí, pero pensé que a lo mejor ya no era tan necesaria. Tuve que comenzar a decirle al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Entiende lo que digo? Porque es mucha la cosecha, pero los obreros son pocos. ¿Sabe por qué no empezamos este miércoles con la escuelita bíblica? Por esa razón. Así de simple. Primer responsable yo, Ninguno de ustedes, yo. Por eso yo voy delante de Dios y le digo, Señor, esto es tuyo. Señor, esto es tuyo. Así de simple. Ahora, yo podría hoy estar diciéndoles, Dios los va a prosperar. Y Dios los va a prosperar. Hay una palabra fuertísima para terminar esto. Y es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será añadido. Y esa es la palabra que remata todo lo que acabo de predicar, todo lo que acabo de enseñarle. Pero no se alcanza eso si no se busca primero. Yo le mentiría si le digo solamente que va a ser bendecido en todo, en todo, en todo. Va a tener muchas cosas, seguro que sí. Yo siempre digo que no podemos ser tontos. Hay mucha gente allá afuera que ni siquiera reconoce a Dios y son millonarios. Viven como dandy. Les sobra salud, dinero y todo lo que usted quiere. Pero no tienen vida eterna. No se van a ir al cielo. No está el gobierno de Dios en su vida. Se van a perder sus almas. Y seguramente lo que dejen aquí en la tierra, poco va a ser en herencia en las generaciones que siguen. Y no estoy diciendo un susto para nosotros. No, esa es la verdad. Eso es lo que acontece. Y si yo no les digo esto, y si yo no transmito este mensaje, mis cuentas tienen que ser dadas a Dios.
¿Me entiende lo que digo? ¿Será que el Espíritu Santo le habló a alguien? ¿Será que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros? Por favor, no me vengan mañana diciendo que hay 20 hermanos que renunciaron al trabajo porque no le vamos a dar de comer. Usted tiene que saber honrar a Dios con todo lo que usted tiene. Con todo, poniendo a Dios en primer lugar. Le será añadido, se lo puedo garantizar. Le será añadido. No quiero que nadie me venga después y me diga, usted sabe que quiero, pero no pude, porque tú... No, por favor, si yo no soy patrón de nadie. Tengo un solo empleado que ahora es mi jefe. Así que no tengo a quién mandar ya. Mi esposa, menos. Es mi señora. Y no me interesa cumplir ese rol en la iglesia. No estoy yo acá para mandar a nadie. Nadie tiene que darme ninguna explicación a mí de nada. De nada. Tiene que ver que su corazón sea un corazón gobernado por Dios. Hoy, si tuviéramos que hacer una reflexión, les invitaría a que cada uno pudiera cerrar sus ojos y recordar aquel momento cuando fue bautizado. Aquel momento cuando usted dijo, Señor, te entrego mi corazón. Cuando el pastor, yo o quien le haya tocado a usted, le haya dicho, mira, estás dispuesto o aceptás a Jesús. Y usted dijo que sí. Que usted pueda tomar memoria de cómo Dios le cambió, le transformó, le abrió camino, le marcó propósito. Y pueda ese Dios que no ha cambiado, mi amigo, mi amiga, no ha cambiado, pueda volver a gobernar su vida. Pueda volver a ser lo primero en su vida. Vuelvo a repetir, no es que usted tiene que renunciar a nada. No se me haga el joven rico y Dios no le está diciendo anda y vende todo y dale a los pobres. No, por favor, no pasa por allí. Pasa por el corazón. Pasa por la decisión del corazón. Espíritu Santo de Dios, ministra esta palabra para que tengamos el corazón conforme al corazón de Dios. Para que el gobierno de Dios esté en nuestras vidas. Señor, que esto alcance a aquellos que escuchen este mensaje y le vean. Para que así no solamente la iglesia local en la que estamos, sino todos tus hijos, todo el pueblo cristiano pueda volver verdaderamente su corazón a Jesús y aceptar el gobierno que trae el reino de los cielos. No como un instrumento religioso ni de piedad para aparentar formas, sino como un estilo de vida que bendiga a muchos y nos garantice la vida eterna. Amén y amén. Dios les bendiga. Le garantizo que todo le va a ser añadido.